Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de un príncipe otomano pretendiente al trono, en donde su vida gira en torno si era un impostor o no, ya que muchos nobles e historiadores de Europa no le creían que fuera un príncipe, mientras que otros sí, llegando a hacer incursiones en Constantinopla e incluso disfrazarse para ser un ciudadano más. Aunque todo gira si es verdad que vivió todo eso. Me refiero al príncipe o sultán Yahya, también conocido como conde Alejandro de Montenegro, y que aparece, aunque algo ha adaptado su vida y su nombre, en la serie o novela La Sultana Kösem. Y lo podemos conocer más con el nombre de Iskender. Este video es a pedido de Camilo 2002 Oz. Como dije, parte de esta biografía no está verificada, ya que la mayoría de lo que se describe se debe a la autobiografía que hizo esta persona, como una biografía escrita por un conocido cercano. Aunque algunos nobles europeos mandaron a averiguar al Imperio Otomano si pudo haber existido. Yahya nació el 23 de octubre de 1585 en el Palacio de Topkapi, aunque otros dicen que en Manisa. Su padre fue el sultán Murad III y su madre una de las consortes de origen bizantino llamada Helena Komnenos. Yahya tuvo 24 medios hermanos y 28 medias hermanas. Y la costumbre otomana dictaba la ley de fratricidio, o sea que al morir su padre, el hermano que ascendía como sultán mandaba estrangular a sus otros hermanos. Lo que se cuenta, que la madre de Yahya, sabiendo esto y que tenía varios hermanos mayores, buscó apoyo para hacer creer que Yahya había fallecido y así poder escapar del Imperio Otomano. Helena, con la ayuda de un eunuco llamado Hasan Mehmed, hacen creer que Yahya muere y en su lugar consiguen un pequeño que había fallecido y lo entierran. Luego del funeral, Yahya, su madre, Hasan y el padre de Helena huyen hacia Salónica, actual Grecia. Y Murad, al enterarse de la huida, se cuenta que pidió desenterrar el cadáver y tirarlo en otro lado. Al llegar a Salónica, pidieron ayuda a un obispo que mandó a Helena a un monasterio llamado Santa Teodora, mientras que su hijo, su padre y Hasan fueron a otro monasterio en Macedonia llamado Santa Anastasia. Yahya fue bautizado bajo la religión cristiana ortodoxa con el nombre de Alejandro, o algunos dicen que Simón, viviendo en ese lugar por casi 8 años. Bueno, obviamente Helena tenía razón, y en 1595 muere Murad III y asume Mehmed III y manda estrangular a sus 19 hermanos. Durante el sultanato de Mehmed, Yahya no hace nada, pero en 1603 muere Mehmed y asume Ahmed I. A partir de ahí, Yahya considera que es él el único heredero legítimo, así que empezaría a buscar apoyo para destronar a su sobrino Ahmed. Estuvo en varios levantamientos, pero sin resultados. Incluso se cuenta que Yahya estuvo en Constantinopla disfrazado de derviche, que sería tipo un monje, y que tenía contacto con algunas personas cercanas al sultán, pero que Ahmed lo descubrió, siendo esas personas ejecutadas, y Yahya logrando escapar. Luego fue a Grecia a ver a su madre y al obispo, que le dio asilo y le proporcionó los papeles necesarios para mostrar cuándo fue su bautismo, mostrando así que provenía del Imperio Otomano. En 1608 fue a Praga y ahí sí lo reconocieron como el heredero. A partir de ese momento, Ahmed pidió que Yahya fuera entregado al Imperio Otomano como traidor, pero en vez de eso, el rey de Hungría, Rodolfo II, hizo todo lo contrario. Le entregó dinero a Yahya y le dijo que busque apoyo en Florencia, actual Italia. Al principio no le creían, pero luego mandaron personas al Imperio Otomano y parece ser que muchas personas dieron veracidad de lo que decía Yahya. Ahora la pregunta es, ¿por qué los reinos europeos ayudarían a Yahya? Obviamente porque el Imperio Otomano era temido en Europa por su expansión, así que si lograban que este muchacho fuera sultán, podrían lograr acuerdos importantes. También iría a Roma para tener una flota para atacar al imperio. Hubo muchos ataques marítimos, pero no lograría ganar ninguno. También tendría relaciones con España y mientras tanto viviría en Nápoles.
Pero luego España lo vería como un impostor, así que tuvo que dejar Nápoles y se dirigió a los Balcanes. Seguiría con algunos levantamientos, pero como todos, fueron un fracaso. Buscaría apoyo en Bulgaria, Valaquia, Moldavia y Polonia, pero sin resultado. Luego fue a Cracovia y en 1617, y en ese momento fallece Ahmed y asume el hermano Mustafa I. Luego fue a París y habló con Carlos de Nevers, que estaba planeando atacar Constantinopla. Pero Yahya se enteró que la ayuda de Carlos era porque el mismo Carlos quería el trono otomano, así que se distanciaron yéndose a Viena. En febrero de 1618, el archiduque Fernando le entrega documentos con el nombre de conde a Alejandro de Montenegro que usaría durante toda su vida. Mientras tanto, en el Imperio Otomano, Mustafa sería depuesto y asciende Osman II hasta 1622, cuando vuelve Mustafa I. Durante estos años, Yahya va a Crimea, Armenia, Persia y Arabia, donde visitó la Meca. Durante esta visita, Mustafa otra vez es depuesto por Murad IV. Y al volver de la Meca, pasa por Sivas, que pertenecía al Imperio Otomano, sin ser descubierto, incluso para llegar a Europa pasa por Constantinopla, teniendo algunos apoyos. Antiguos aliados europeos fueron falleciendo, así que necesitaba conseguir otros. Llegando a Kiev en 1624 y con la ayuda de los cosacos, atacaron por mar a Constantinopla en 1625. Pero una vez más, fue todo un fracaso. A partir de ahí, de nuevo, el Imperio Otomano pide que entreguen a Yahya, pero no lo harían. Alejandro se quedó un tiempo en Rusia, pero luego partió al Sacro Imperio Romano y luego a los Países Bajos. Y en los años posteriores, hasta 1631, iría de nuevo a diferentes reinos. Cerca de ese año, se casó con Ana Catalina Castriota, hija de un duque, y tuvieron 2 hijos. Mauricio en 1635 y Helena en 1638. En 1635, aprovechando que Murad IV iba de campaña a Persia, entonces Alejandro trató por su cuenta de hacer algunos levantamientos dentro del imperio, pero como la historia repetida, todos fueron un fracaso. En 1640 muere Murad y asume Ibrahim. Entonces Alejandro aprovechó y visitó Inglaterra, pero no tuvo apoyo. En 1644 visitó a su madre que estaba en otro monasterio y en 1645 ella fallece, siendo algo muy duro para Alejandro. Para 1648 muere Ibrahim y asume Mehmed IV, que solo tenía 6 años. Y justo Alejandro estaba planeando un ataque a Dalmacia y vio esto como una oportunidad. En agosto de 1648 comenzó la campaña que seguiría en 1649, siendo en febrero que Alejandro se enferma o lo hieren, volviendo a Montenegro, donde al poco tiempo fallece a los 64 años, siendo enterrado en la ciudad de Kotor. La vida de Yahya o Alejandro fue el tratar de obtener el trono, ya que se veía él mismo como el legítimo heredero luego de la muerte de Mehmed III. Se pudo salvar de la ley de fratricidio, pero no logró obtener el apoyo necesario de los reinos europeos, que solo lo veían como un posible objeto por si el Imperio Otomano se trataba de acercar a Europa. Como dije, aunque la versión en la novela La Sultana Kosen es diferente, aparece un príncipe, siendo hijo de Safiye, y que es soldado y luego dervish, que se lo conoce más con el nombre de Iskender, aunque también a veces Alejandro o Alexander. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por verlos. Nos vemos muy pronto. Besos.